Hola a todos, hoy vamos a analizar el camino de datos uniciclo para un procesador MIPS de 32 bits. Y aquí nos dan el diagrama del MIPS uniciclo y nos piden, mejor dicho, implementar o buscar la configuración de señales idónea para estas dos instrucciones, ADD y ADDI. Entonces, vamos a comenzar por ADD. Volvemos aquí y aquí nos dicen que se guarda el registro, perdón, que esto está mal, este es RT y este es RD. Nos dicen que en RD se van a guardar RS más RT. Entonces, tendremos que fijarnos también en la posición de los bits de lo que es la instrucción. Entonces, las instrucciones empiezan desde aquí, comienzan desde aquí. El read register 1 va de la 25 a la 21. Entonces, RS será el read register 1 porque es el primero a operar, que es RS, perdón, que va del 25 al 21. Entonces, por lo tanto, read register 1 está entrando lo que tiene que entrar. En el 2, el registro 2 se suma RT, que va del 20 al 16. Entonces, vemos aquí que la instrucción va del 20 al 16, por lo tanto tampoco tendríamos que cambiarla. Tendríamos que mirar lo que es el candidato a escritura. El candidato a escritura, como vemos aquí, es RD. Y RD está situado en las posiciones 15 a 11. 15 a 11, para que eso llegue ahí, tendremos que fijarnos en este multiplexor y meterle la entrada 1, porque es la instrucción 15 a 11. Entonces, dejamos aquí indicado que regdest deberá tener el valor 1. Continuamos por el banco de registros y lo que sale de read data 1 va a la ALU y no se tiene que tocar porque es un paso directo. En read data 2 tendremos que saber de dónde viene. Como read data 2 viene de RT y RT es el segundo operando que hemos metido en el banco de registros, pues tendrá que tener este multiplexor ALU SRC el valor 00, es decir, que vaya directo a la ALU, vaya así. Y despreciemos estas tres posibilidades que tenemos aquí, estas no nos hacen falta en este caso. Entonces ALU SRC tendrá el valor 0, 0 porque es binario y son varias entradas al multiplexor. Entonces continuamos. La salida de la ALU, es decir, ALU resuelto, como es la operación final que tenemos ya para guardar, es decir, no tenemos que hacer nada con el banco de memoria lo despreciamos, no nos hace falta hacer nada con él. Entonces, si seguimos el camino, viene a este otro multiplexor. Este otro multiplexor se llama mem2reg y deberá adquirir el valor 00. Porque si vemos, esto es una retroalimentación al banco de registros, que es donde se guardará en nuestro registro. Entonces, como ya hemos hecho toda la señal por aquí, se meterá en write data. Entonces ya tenemos, por así decirlo, el valor que se ha calculado en la ALU en el banco de registros. Ahora tendremos que indicar al procesador que esta instrucción desea guardarlo. Entonces tenemos aquí una señal de control del banco de registros, que es regwrite, que deberíamos establecerla a 1. A 1 para que indique que tiene que grabar lo que entre por aquí. Entonces, ahora ya habríamos acabado. Faltarían una serie de operaciones, por ejemplo, ALUOP. ALUOP nos está diciendo que tiene que sumar. Pues ALUOP deberían darnos ya codificadas las señales que tendríamos que meter en ALUOP. Que en este caso nos la dan y nos dan lo que es esta tabla de datos. No sé si la veis bien. Y sería esta A plus B, que sería el código 100. Pues entonces lo tendríamos que poner al WOP, sería el código 100. Entonces sofrarían una serie de señales como son memWrite y memRead.
memWrite y memRead deberían adquirir un valor indefinido porque no nos hacen falta. En la instrucción ADDI debemos tener en cuenta que se va a guardar en el registro RT, el registro RS que ya existe en el banco de registros y un número inmediato que vamos a establecer en la propia instrucción para que se realice la suma del registro RS y el número que estamos indicando. Pero este número necesita que se extienda de signo. Esto es por la arquitectura del camino de datos y del propio MIPS. Por lo que sabemos, la primera parte, los primeros 16 bits de mayor peso de lo que es la instrucción, están compuestos por el código de operación y por los dos registros que vamos a utilizar. Por lo tanto, solo nos quedan otros 16 bits para poder sumar un inmediato. ¿Eso qué quiere decir? Que el inmediato, como mucho, va a poder estar formado por 16 bits. Entonces, tenemos que pasar de 16 bits a 32, porque es lo que se va a almacenar en el banco de registros. Entonces, sabiendo que aquí se va a guardar el inmediato, esto es una palabra de 32 bits. Esto es para que lo tengáis en cuenta. Entonces, lo que hay que hacer con la extensión de signo, lo que se consigue es rellenar con 16 ceros los bits superiores de lo que es la palabra, para así conseguir una palabra de 32 bits con el número que queremos introducir en el banco de registros. Entonces, una vez sabido esto, nos vamos al diagrama del camino de datos y sabemos que la lectura de registro 1 y la lectura de registro 2 es una información directa que viene directamente desde la propia instrucción, y empezamos analizando el multiplexor regdest. Que aquí lo que quiere decir es dónde se va a escribir o dónde es posible que se escriba el resultado de lo que hagamos posteriormente. Entonces, volviendo al enunciado, nos dice que se va a guardar en el registro RT, y si nos vamos al diagrama que nos dan, nos dice que el registro RT viene determinado por los bits 20 a 16. Entonces, volviendo al diagrama, vemos que esta señal de aquí es la que almacena selecciona los bits 20 a 16 para que se guarden en el registro de escritura. Entonces, regdest debe adquirir un valor 000 para que pase esa señal. Entonces, sabemos que el primer operando de la ALU es directo del banco de registros, y el segundo tenemos que seleccionarlo de aquí de diferentes candidatos. Entonces, sabemos que por el propio enunciado el número inmediato se guarda en la instrucción 15.0, en los bits 15.0 de la instrucción, perdón, mejor dicho. Entonces, vienen por aquí y aquí se realizan una serie de operaciones. Entonces, nosotros necesitamos la extensión de signo, que es esta. Y como aquí hay un punto, que no sé si lo veis bien, aquí hay un punto, entonces es esta señal, esta entrada la que tenemos que activar, es decir, la 1. Entonces, ALU-SRC deberá adquirir el valor 1. Aquí lo que falla en este diagrama es que son 2 bits de selección de cada multiplexor, porque como vemos tenemos 3 entradas y con una sola señal no podemos seleccionar las 3 posibles entradas, entonces necesitamos 2. Entonces, ya que tenemos las 2 entradas de la ALU, debemos decirle a la ALU qué debe hacer. Entonces, utilizando la tabla de verdad que nos dan como enunciado, sabemos que la suma aritmética es esta y lleva como código de operación la 100, la 100. Entonces, lo anotamos aquí. ALU-OP es la 100. Debe adquirir ese valor de señales. Entonces, aquí se va a guardar inevitablemente en el banco en la memoria de lectura, por lo que para evitar posibles errores tenemos que poner memWrite a 0 y memRead a 0. ¿Eso por qué es necesario si no se va a usar? Bueno, yo lo anticipo que no se va a usar. ¿Por qué? Pues porque es posible que, por ejemplo, en una simulación de un test bench, la instrucción anterior que se haya ejecutado puede ser una LW, es decir, una operación de carga, en la que en la operación de carga el memRead adquiere un valor 1.
Si nosotros no forzamos en esta instrucción que memread y memwrite tengan un valor 0, eso quiere decir que adquieren el valor que tengan previamente. Es decir, que si tenemos un valor 1, aquí pasará un número que posiblemente, es decir, seguramente no sea una dirección de memoria, y le estamos indicando al banco de memoria, oye, que tenemos que leer. Pero si es una dirección de memoria, bueno, no es una dirección, mejor dicho, es un número que no podemos interpretar, pues seguramente el test bench no funcione y pare la ejecución. Entonces, para evitar posibles problemas, ponemos un 0,0. Esto lo digo más que nada desde un punto de vista de simulación y de ejecución de pruebas. Si es un ejercicio de clase, más vale, no tendría por qué explicarse, pero bueno, mejor se explica y evitamos problemas. Entonces, volviendo al análisis del circuito, el mem2reg deberá adquirir el valor 0 para que esta retroalimentación se guarde en el candidato de escritura del banco de registros. Entonces, mem2reg deberá adquirir el valor 0,0 para que sea un candidato a escritura. ¿Por qué es un candidato a escritura? Porque todavía no hemos indicado que se escriba ese dato. Entonces tendremos que forzar rewrite a que adquiera el valor 1. Es decir, que esté activo, porque esta sí que es una entrada de un bit, porque no necesita más. Entonces, lo que sí que haría falta ahora, si es un ejercicio de examen, un ejercicio de clase, lo que sí que tendrías que hacer sería explicarlo bien. Es decir, no poner solo los valores que deberían adquirir las señales, sino explicar como lo he estado haciendo yo. La instrucción 25 tal viene directa. Analizamos las señales que vienen en este multiplexor y como nos hace falta la señal que viene de la instrucción definida por los bits 20 a 16, forzamos la entrada de la selección del multiplexor a la entrada 0, 0, etcétera, etcétera. Y con eso ya sería un ejercicio debidamente comentado y calificable con buena nota. Y eso es todo.